Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé, por ti molado fui, que has dado tú por mí. Por ti molado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, que es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, listos a trabajar.
listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida al día puede desperdiciar. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, bien poco durará. La lucha, la batalla, victoria nos dará. Y al final que venciere, corona se dará. Él con el Rey de gloria por siempre reinará. Doy mi vida a ti, Señor, tuyo soy por fe. Tu deseo quiero hacer, siempre y donde esté. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Mío es tu querer, Señor, sé mi fiel guiador. No tendré por qué temer, con tu gran valor. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Haz que vea la mies, Señor, en mi alrededor. Lléname con tu poder y tu eterno amor. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Hola, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Venimos estudiando la historia de algunos himnos que se cantan en la actualidad en muchas iglesias. Al estudiar la historia, lo que vivió el escritor de tal himno, eso mismo nos ayuda a apreciar aún más las letras que componen estos himnos. La historia que vamos a ver hoy es la historia del himno Gracia Admirable, o también se conoce como Sublime Gracia, que fue escrita por John Newton. Este himno relata la vida personal de él, nos cuenta de diferentes circunstancias que él vivió. Podríamos decir que es su autobiografía. Al leer el texto de este himno,
uno puede ver que viene de un hombre que vivió una vida inmoral y que se convirtió en uno que camina a la luz de la palabra de Dios. A menudo se puede escuchar de que uno habla de que la gracia de Dios se aprecia más o se siente más cuando uno se apartó tanto de Él siguiendo el camino del pecado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En las afueras de Olney, Inglaterra, se encuentran los restos del hombre más agradecido, quizás en toda la historia, por el amor y perdón de Dios. En el año 1730, Inglaterra reinaba sobre los océanos del mundo, y para John, siendo que era hijo único de un capitán inglés mercantil, una vida en el mar parecía ser su destino. Sin embargo, en su niñez, su madre soñaba con otro futuro para su hijo. Elizabeth Newton era una mujer devota a Dios y buscó enseñar a su hijo de lo espiritual mientras oraba tanto que algún día se entregara a servir a Dios en el ministerio. Ella, sin dudas, tuvo una grande influencia en su niñez al enseñarle a leer. Le enseñó también de la Biblia, le enseñó himnos y le enseñó a orar. Con el tiempo, John llegó a decir que los himnos y las escrituras de la Biblia que aprendió de su madre siguieron con él de por vida. Poco antes de cumplir los 7 años, su madre Elizabeth muere de tuberculosis, y para John, esta pérdida de una madre y mejor amiga era algo devastador. Su padre termina inscribiéndolo en una escuela, pero después de 3 años abandonó la educación para unirse a la tripulación del barco de su padre. La vida en el mar era algo muy dura y llena de tentaciones, y el trabajo de su madre de criarlo con cierta moral y valores religiosos se reemplazaron rápidamente por la rebelión y libertinaje o corrupción. A los 19 años, John se había enamorado de una joven llamada María Catlett. Siendo que él era un joven desafiante, pero con muy buenas habilidades en el mar, fue secuestrado cuando estaba en una taberna y lo forzaron a que se uniera al servicio militar. Fue asignado a un buque naval británico y, enojado él por haber perdido su libertad, disertó del servicio militar. Al intentar escapar, lo atraparon y lo pusieron en cadenas, lo desvistieron y le dieron latigazos en público, humillándolo delante de todos. Años después, él describiría lo profundo que era su desesperación. Él mismo decía: «Mi corazón estaba lleno de indignidad, vergüenza y temor. Me han rebajado al nivel más bajo, expuesto a los insultos de todos». Los eventos que se llevaron a cabo los siguientes 4 años hicieron poco en cuanto a ayudar al espíritu de John. Fue rebajado de rango al más bajo posible por su insubordinación, y él rogaba a su capitán por la oportunidad de salir del servicio militar. A su asombro, le aprobaron esta petición, y fue parte de un intercambio con un buque mercantil que se dirigía hacia África. Mientras era trasladado al otro barco, John no tenía ni la más mínima idea de que estaba por enredarse en uno de los peores crueldades de aquellos tiempos, pero que en su momento se consideraba algo respetable y bueno y se pagaba muy bien: la trata de esclavos. En aquellos tiempos se buscaba mucho a esclavos jóvenes y fuertes para trabajar en los campos, y era un comercio brutal llevado a cabo por gente aberrante. John encajaba muy bien con la tripulación porque llevaba mucho enojo en su interior y lo único que buscaba era salir del servicio militar. Ahora se encontraba rodeado de puro maldad y lo inmoral. Para entender un poco más de su persona, John se burlaba abiertamente de su capitán con poemas y cánticos obscenos, los cuales se volvieron populares porque se sumaban los demás a cantarlos con él. Y por ciertos problemas que él tenía con sus propios colegas, a menudo lo dejaban sin comer hasta casi morir. Al pasar el tiempo, decidieron encadenarlo y luego lo obligaron a trabajar en una plantación de la colonia británica. Al pasar unos meses en ese lugar, John empezó a sentirse como en casa.
hasta que volvió un barco a buscarlo por su experiencia en el mar, y era otro buque de esclavos. John Newton se ganó la reputación de ser el hombre más vulgar que jamás había conocido su propio capitán. Era obstinado, se emborrachaba mucho y no paraba. Siendo que la cultura normal para estos hombres era vulgar, John iba aún más allá, creando palabras nuevas, excediendo los límites de lo que ellos consideraban vulgar. Y era en estos tiempos que la semilla que había sembrado su madre en él empezó a florecer. En marzo de 1748, en el regreso de las Américas hacia Inglaterra, John había encontrado un libro llamado El patrón de un cristiano y comenzó a leerlo. Fue durante una tarde en el que él estaba tratando con este asunto de su propia depravación, se levantó una tormenta tan violenta sobre el Atlántico que las olas barrieron a algunos de los que estaban expuestos a ellas en la cubierta. El barco se iba rompiendo y ellos estaban muy lejos de llegar a su destino. Pasaron 2 días y 2 noches en esta tormenta. Por horas, los hombres trabajaron duro al tratar de sacar el agua que se metía en el buque. Pensaron que se iban a morir todos. John Newton y otro compañero se habían atado de tal forma que no fueran arrastrados por las olas. Y mientras estaba ahí, podía ver su vida como si la observara en una pantalla, viendo todo lo que vivió y cuán inmoral se había vuelto. Le vino a la memoria pasajes bíblicos que su madre le enseñó de chico, y al notar que probablemente esto sería lo último que él iba a vivir, él mismo pensó, ¿Dios sería capaz de perdonarme aún después de que lo rechacé? Y por primera vez en años, John oró para pedirle a Dios su ayuda. Así que se desató y decidió ir a la cubierta para tomar el timón y así intentar mantener al buque estable. Y fue ahí que estuvo pensando mucho en Dios, en lo que le enseñó la madre, y ahí mismo le clamó a Dios que tuviera misericordia de él. Pasaron 2 semanas y arribaron a Lough Swilly, Irlanda, y él no podía dejar de pensar en la desesperación que vivió y su clamor rogando por la misericordia de Dios. Empezó a preguntarse si él mismo era digno de la misericordia de Dios. No solo es que él rechazó su fe en Dios, sino que él mismo directamente se oponía a la fe y se burlaba de cualquier otro que mostrara cualquier indicio de fe. Y él mismo decía que Dios no era nada más que un mito. Pero ahora, John llegó a creer que Dios le envió un mensaje con todo esto que vivió y que Dios estaba tratando con él. John Newton decidió que iba a ir a la iglesia para empezar a buscar a Dios y servirlo a él. En el año 1750, él se casó con María, esa joven con quien se había enamorado antes de que fuera secuestrado para unirse al militar naval. Eventualmente, él había dejado el comercio de esclavos cuando era ya el capitán de su propio buque, y esto para estar con su esposa y servir a Dios como pastor de una pequeña iglesia, cumpliendo así el sueño de su madre. Años más tarde, él fue pastor de una iglesia más grande en Londres, y ahí mismo guió a mucha gente al Dios que él antes negaba. Luego se unió a un movimiento que ayudó a eliminar el mercado de esclavos británico. Cuando fueron a investigar del asunto, John Newton jugó un papel muy importante de testigo. Explicó de los horrores de la industria de adentro para afuera. Fue por su testimonio lo que ayudó a que el mercado de esclavos fuese ilegal. John Newton también se había convertido en escritor y escribió muchos himnos, y uno en particular que seguimos cantando en la actualidad, la cual nos habla de la gracia de Dios sobre su propia vida. Y esto no es una gracia cualquiera, sino una gracia admirable que nos relata de su viaje desde la ceguera espiritual a la luz de la gracia de Dios. Por el resto de su vida, nunca olvidó de la gracia de Dios en su vida, aun cuando no lo merecía.
historia es como la de muchos con quienes he tenido la oportunidad de hablar de Cristo. Mucha gente me ha dicho que no se consideraban dignos de recibir el perdón de Dios porque han hecho tantas, pero tantas cosas malas en su vida. Y tampoco querían ir a la iglesia porque les daba vergüenza el sentir de sucio que llevaban en su interior. Hubo un caso en particular de una persona que había ido a la iglesia de chico y se había apartado y se entrelazó tanto en las drogas que se metió a tal punto que lo buscaban a quemarropa, con arma para dispararle por ser parte de un grupo no muy bueno que digamos. Con lágrimas, esta persona me miraba y me decía que reconocía que el camino en que se encontraba era malo y quería de verdad volver a la iglesia y dejar todo eso atrás. Pero su temor era traer peligro a la gente en la iglesia por si alguno de la otra barra se enteraba de que él estaba ahí, no sea que pasaran alguno de otra barra en moto tiroteando a la iglesia. No quería poner en peligro de vida a los demás de la iglesia. Fue triste su historia. Con lágrimas me decía que quería cambiar porque sabía que Dios le ofrecía otra vida que la que él estaba llevando. Lo invité vez tras vez, ofrecí buscarlo a escondidas en otro lugar y dar vueltas por si alguien buscaba seguirnos, pero el miedo lo frenó. Y este asunto del miedo es algo que paraliza a muchos, el miedo al desconocido. Que si Dios me pide cambiar, ¿después qué voy a hacer? ¿Después qué vida voy a llevar? Miedo quizás a ser juzgado por otros en la iglesia, ¿qué van a pensar de mí? Miedo a que Dios quizás no esté dispuesto a perdonar mi vida por todo el daño que hice. Esta historia de John Newton es la de un hombre que vivió pura maldad. La forma en que se trataba a los esclavos era algo pero tan inmoral, inclusive tan inhumano se podría decir. Llenaban al barco de tal forma que no entraba ni una persona más en él. Donde estaban los esclavos, tenían todos ellos acostados uno al lado del otro, y luego encima de ellos tenían otra hilera, podríamos decir, como si fuera que estaban apilando una persona sobre el otro, como un estante. Algo común en aquello tiempo eran las enfermedades, como la malaria, en ese ambiente. Hasta John mismo llegó a enfermarse de esto. Y John vivía de esto, el maltrato hacia los demás, la borrachera, el idioma tan vulgar y sucio. Y fue por esta razón que cuando clamó a Dios, al principio él dudaba si Dios era capaz de perdonar a un hombre tan vulgar como él. Y la respuesta que encontró es un sí, claro que sí. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1. Quiero leer un versículo acá. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16. El apóstol Pablo fue quien escribió la carta esta a los creyentes en Roma y le dice lo siguiente, en capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No dice ahí que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo no excluye a nadie, no importa cuál sea tu trasfondo. Nos dice este pasaje que el Evangelio son las buenas noticias de Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio es poder de Dios para salvación, es su poder. La salvación es algo que no depende de ti, de quién eras, de quién eres, lo que hiciste o lo que estás haciendo. La salvación de la condenación eterna, el perdón de pecados, es algo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Es algo que depende de Él, no de nosotros. La Biblia es clara que todos nosotros hemos pecado, a diferente grado quizás, pero para Dios un pecado es un pecado. Acompáñenme al capítulo 3, Romanos capítulo 3. Leamos el versículo 10 y después el 23. Romanos 3, el versículo 10 y después el 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ni uno que sea justo. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Ahí está otra vez esa palabra, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, separados de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Y a causa de esto, estamos separados de Dios. Manteniendo un dedo acá en Romanos, vamos a Santiago, el libro de Santiago,
capítulo 2. Quiero mostrarle algo importante que nos dice este pasaje en cuanto a este asunto del pecado, lo que uno quizás considere algo pequeño y otro considere otra cosa algo grave o grande. En Santiago capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Santiago capítulo 2, versículo 8 dice así: Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo que nos está diciendo este pasaje es algo bien claro, no da vueltas. Por más que alguien cumpla toda la ley de Dios y solo rompe un punto de la ley, sea cual sea, ya queda condenado, ya es transgresor, alguien que rompió la ley de Dios. Y para los ojos de Dios, aquel que rompió un punto es igual que aquel que quizás quebrantó toda la ley de Dios. Ambos son transgresores. Pero la Biblia sigue con una hermosa historia que nos relata cuál es la solución de Dios para nuestro pecado, para esta separación entre nosotros y Él. Volvamos al libro de Romanos, vamos al capítulo 5 esta vez. Romanos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 8. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que nos dice este versículo es que nosotros ya éramos pecadores, ya somos pecadores, estamos en esa condición de transgresor de la ley, pero Dios nos amó y optó enviarnos al Señor Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. De nuevo está apuntando al Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Acompáñenme ahora al capítulo 10, Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En este texto vemos que no hay lugar a duda de cómo uno puede salvarse, cómo uno puede obtener el perdón de Dios por nuestros pecados. Nos dice acá que debemos creer en el Señor Jesucristo y Dios le levantó de los muertos. O sea, eso es de nuevo el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es algo para grabarnos, el Evangelio. Si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creemos en lo que hizo el Señor Jesucristo para nosotros, serás salvo. No hay lugar a duda. Versículo 13 de nuevo nos dice que serás salvo. ¿Por qué? Por invocar el nombre del Señor. O sea, por pedir uno mismo a Jesús que te perdone, que te salve. Nos dice el versículo 11 que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonarte, no importa lo que hayas hecho. Es por eso que en versículo 12 al final nos dice que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, la gracia de Dios es suficiente para perdonarte, no importa lo que hayas hecho. Vez tras vez podemos ver que Dios ofrece esta salvación gratuitamente. No es por medio de hacer obras, no es que uno se gana la salvación por dar plata, por ser bautizado. Nada de eso te salva y nada de eso te va a causar que pierdas la salvación. Es la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento de tus pecados, lo que te salva. Y la salvación es para todos nosotros, sin excepción de ninguno de nosotros. No se excluye a nadie. Y por si quedara dudas en cuanto a si Dios es capaz de perdonarte o no por lo que hayas hecho,
En la Biblia podemos ver, ejemplo tras ejemplo, de Dios perdonando a diferente gente lo que ellos mismos hicieron, y ya vamos a ver algunos ejemplos. Vez tras vez, podemos ver que Jesús trata con la gente en la sociedad a quienes se les consideraba gente vulgar, mala y pecadora. Acompáñenme, por ejemplo, a Marcos capítulo 2. Vamos a ver ahí, Marcos capítulo 2. Jesús se encuentra con cierto grupo de gente en este texto. Marcos capítulo 2, leemos desde el versículo 13 al 16. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? El publicano era aquel que recaudaba impuestos por las casas para el gobierno, y era algo normal entre ellos que algunos exageraran los montos para llenarse los mismos bolsillos de ellos. Muchos aprovechaban la situación para mentir y también algunos para manipular a la gente. Y es por esta razón que nadie quería a los publicanos en aquellos tiempos, porque el hecho de ser publicano ya tenía una connotación negativa. Y en este texto vemos que Jesús estaba en la casa de uno de ellos, y había también varios publicanos alrededor y pecadores. Y los religiosos, los fariseos y los escribas, viendo esto, ya empezaron a juzgar a Jesús. ¿Qué hace Jesús con esta gente? Y fíjense lo que dice el versículo 17, la respuesta de Jesús. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y acá vemos el énfasis o el enfoque de Jesús. Él vino a salvar a los pecadores. Si uno se consideraba justo, bueno, allá tú. Pero Él vino a salvar a todo aquel que necesita de Él, a todo pecador. Jesús estaba con ellos porque al fin y al cabo, Él vino a dar su vida en rescate por el pecado para que el pecador sea salvo. Si queremos ir a un ejemplo en particular que vemos en la Biblia, podemos hablar de un hombre que muchos de nosotros admiramos hoy en día, pero que su vida antes de ser salvo no era de uno que creció en la iglesia y vivió una vida casi perfecta. Si bien este hombre era religioso, él creía que estaba sirviendo a su Dios al encarcelar a los seguidores de Jesús, sabiendo que quizás la mayoría terminaría muerto. Y lo hacía con celos, con todas las ganas, porque creía que estos seguidores del camino de Jesús merecían desaparecer. Él negaba a Jesús sin lugar a duda. Y fíjense su propio testimonio en Primera de Timoteo. Vayamos allá, Primera de Timoteo, capítulo 1. La persona del cual les estoy hablando es el apóstol Pablo. Acá en Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 12, vemos su testimonio. Desde el versículo 12 al 16 leamos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El versículo 13 nos dice que Él antes era blasfemo, perseguidor e injuriador. Injuriador significa uno que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, por medio de algún hecho o insulto. Y esto era Pablo, uno que injuriaba y blasfemaba porque iba directamente contra la dignidad, el honor y credibilidad
Aún el mismo Señor Jesucristo iba en contra de él. No solo se oponía a los creyentes que seguían a Jesús, sino que directamente se oponía al mismo Señor Jesucristo. Y aún así, siendo uno que negaba al Hijo de Dios, que perseguía a sus seguidores, llevando a muchos de ellos a la muerte, aún con este trasfondo, Dios lo salvó a él. Se le apareció a él cuando estaba en camino a una ciudad llamada Damasco para encarcelar a unos cuantos creyentes que se encontraban allí. Y es por eso que vemos acá, en este texto, que Pablo se consideraba el primero. Fíjese versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba uno de los peores. Y él mismo reconoció en el versículo 16 que por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Lo que nos dice acá es que Dios mismo salvó a Pablo de tal manera y hubo un cambio tan radical en su vida, como para ejemplo de los que habrían de ser salvos después. Porque podemos mirar atrás y ver que Pablo fue uno que conoció personalmente la gracia admirable de Dios, así como John Newton, y Dios cambió sus vidas de lo malo que eran, de toda esa mugre en que ellos estaban metidos, y lo usó para su gloria y su honra. La gracia de Dios es suficiente para ti también. La salvación es el poder de Dios y Él lo ofrece a cada uno de nosotros. Para todo aquel que piensa que Dios no es capaz de perdonarte a ti en particular por la vida que has llevado o que llevas, no es verdad. Esas son las mentiras que el diablo quiere que te creas para paralizarte, para que no te entregues a Dios. Hoy, muchos conocen al apóstol Pablo de la Biblia, pero pocos hablan de su vida anterior, antes de que conoció a Cristo. Hoy cantamos el himno Gracia Admirable sin saber de la historia detrás de esto, de cómo vino de un hombre que vivió una vida muy, pero muy fea, una vida inmoral, lleno de pecado y depravación. Pero así como Pablo, John Newton también llegó a un punto donde optó recibir a Jesús, creer en Dios y cambió su vida. Y no fue por sus fuerzas, fue Dios que lo transformó y le dio una vida nueva. Y hoy cantamos un himno que atestigua de la transformación de un hombre vil y pecador a un hombre nuevo, ahora hijo de Dios. Dios puede y quiere perdonarte. ¿Por qué no le aceptas hoy? No hay más excusa. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor hacia nosotros y a través de este mismo himno podemos ver la historia de un hombre, John Newton, y cómo tú salvaste su vida, siendo que era un hombre tan cruel y tan malo. Y Señor, te damos gracias porque la salvación sí, es tu poder. Tú puedes transformar nuestras vidas, no importa en qué nos hemos metido. Tu gracia es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de estas cosas. Y Señor, te ruego si hay alguien entre nosotros escuchando este mensaje que aún no ha tomado esta decisión de recibirte como Salvador personal, que hoy sea el día que se arrepienta, que se arrodille para pedirte a ti que lo salves. Te doy gracias porque a través de la Biblia vemos vez tras vez que la salvación es algo que tú ofreces porque nos amas y es algo gratuita, que solo depende de nuestra fe, no de nuestras fuerzas, no de nuestros hechos. Y te doy gracias por esto. Obra en nosotros, Señor, que seamos agradecidos por el amor que nos mostraste a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias también por los signos que podemos seguir estudiando, porque vez tras vez vemos que nos enseñan cosas que justamente vemos en la Biblia. Y en este caso podemos ver cuánto nos amas y que solo es por tu gracia que podemos ser salvos. Gracias, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien entre los oyentes que quiere hablar con nosotros, quiere pedirnos oración, quiere pedirnos aconsejamiento, le pido que por favor se contacte con nosotros. Así le podemos ayudar con la Biblia. No es por lo que yo creo como pastor, es que dice Dios y es por eso que le guiaremos con la Biblia para ver la voluntad de Dios para tu vida. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.